nos remontemos un momento, que me acompañe, ¿sí? Que hagamos de cuenta que nosotros estamos en los tiempos de Jesús, ¿sí? Imagínense que estamos en tiempos de Jesús y que de repente estamos reunidos nosotros acá en el templo, ¿no? Alabando su nombre, cantando, y de repente pasa un tal Jesús por ahí afuera, ¿no? Pasa un tal Jesús por ahí afuera, un montón de gente por atrás de ahí, y nosotros seguramente nos levantaríamos y saldríamos, ¿no? Estaríamos en aquel tiempo, recuerden, no estamos ahora, nos vamos a ir corriendo tras cualquiera. Saldríamos allí a ver qué pasa, que hay tanta gente siguiendo a un tal Jesús que hace milagros, ¿sí? Y agarra, va hasta la esquina y empieza a caminar, y camina para el lado de la plaza, y cada vez hay más gente, ¿no? Queriendo escuchar a ver lo que él está diciendo, lo que él va a decir, o los milagros, ver los milagros que él está haciendo. Y de repente se para allí en la plaza, se llena la plaza, ¿no? Y se sienta allí y se pone a enseñar, ¿no? ¿Cómo estaríamos nosotros allí si nos identificamos nosotros allí? ¿Estaríamos pendientes, sentados allí o parados, queriendo oír lo que él está por decir? ¿O estaríamos... Son las 11:30. A la 1 me cierra el local de la comida. Espero que la haga corta, ¿no? O estaríamos ansiosos por escuchar, o nos acercaríamos a uno de sus discípulos y mirar, ¿no sabía hasta qué hora va a estar? Porque te tengo que ir a comer después, y está más tarde vengo, si me aseguras vengo, ¿no? Diferentes reacciones que podría tener cada uno, ¿no? Imagínense estando allí queriendo, como dije, oír lo que él está por decir, viendo los milagros que él está haciendo, o preocupados porque la reunión dura 2 horas. Acá ya, ¿cuánto tiempo vamos a estar sentados? Estamos en el rayo del sol, no tenemos para comer, no trajimos ni para los mates. Y este que no habla más, no hace ningún milagro, no veo nada, ¿no? Es para que nosotros nos imaginemos allí remontándonos por un momento. Y esto que estoy relatando ahora me vino después de que cometí el error de salir en el teclado, ¿no? Me puse, Señor, me voy a poner a pensar en la prédica, ¿no? Y de verdad, estaba allí, estaba pensando justamente en esto. ¿Qué pasaría si ese tal Jesús pasara por allí? Nosotros aquí dentro saldríamos corriendo con esa necesidad de querer ver lo que Él hace, de querer escuchar lo que Él está hablando, o lo que Él va a hablar, o saldríamos preocupados de que tenemos diferentes tareas que hacer después de que terminaría la reunión o que saldríamos de este lugar, ¿no? Eso está para que lo piense cada uno en su corazón, ¿sí? Para que cada uno pueda así identificarlo. Y quiero compartir un mensaje allí en el libro de Mateo. Por el título se va a dar cuenta porque es una palabra conocida, pero no importa. Vamos a leer nuevamente la parábola del sembrador. Dice así en el nombre de Jesús, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Acompáñenme. ¿Tiene allí Mateo 13? ¿Sí? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60, cual al 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice el versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas?
Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Amén? Hasta allí vamos a leer, después vamos a seguir. Haciéndonos esta imagen que yo le decía al comienzo, ahora vemos aquí nuevamente que Jesús dice que sale allí a la orilla del mar y que de repente se llena de gente. Y que era tanta la gente que no podía estar parado allí, se subió a una barca y desde allí le empezó a hablar. Y le refirió en este caso la parábola del sembrador, ¿no? En el versículo 10 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? No te rías. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque los discípulos entendían lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Le decían: ¿por qué les hablas de esta manera? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros es dado a saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Lo que nosotros vamos a identificar en este relato son diferentes formas de receptores, ¿no? Nosotros vamos a identificar aquí cómo en una multitud hay diferentes tipos de personas, ¿no? Porque quizás seguramente si nosotros hubiésemos estado allí en la plaza, habría un montón de gente que hubiese seguido a ese tal Jesús, porque un montón de gente, ¿qué habrá pasado? ¿Un accidente? ¿A quién le robaron? ¿No? Con inquietud de saber, de chuma, no tiene otra palabra, ¿no? De curioso. Hubiese salido allí por atrás y cuando, imagínense que el Señor se para allí y se pone a predicar: para esto salí corriendo, apagué la comida y para escuchar esto, ¿no? O otro dice: che, ya espera un montón, yo me voy, tengo cosas que hacer, ¿no? O otro estando parado allí: ¿qué dice? ¿Qué dice? No lo entiendo, ¿no? Diferentes personas a las cuales siguió en este caso también, porque ahora lo vamos a ver allí, de toda esa multitud que había allí. Aquí el Señor le dice: ¿por qué los discípulos, por qué les hablan por parábolas? Dice: porque a vosotros les he dado a conocer el reino de los cielos, más a ellos no les he dado. Dice, yo tengo acá un comentario, Jesús contesta dándoles a entender que las cosas de Dios son así más fáciles de entender por parte de los que desean aprender, y al mismo tiempo más difíciles y oscuras para los que voluntariamente ignoran lo que se les está enseñando. Allí en 2 de Pedro 3:5 dice que hay gente que ignora voluntariamente por este tipo de razón, ¿no? ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. Yo me voy, tengo cosas que hacer. Aquí vemos nosotros reflejado parte de lo que yo les venía diciendo. Jesús contesta dándoles a entender que las cosas de Dios son así más fáciles de entender por parte de los que desean aprender, y al mismo tiempo más difícil y oscura para los que ignoran voluntariamente lo que se les está enseñando, ¿no? Dice, las parábolas instalan un mensaje en nuestra mente sin ofender a la persona. Al contrario, la dispone para reconocer la verdad. El Señor usaba ejemplos, en este caso ejemplos fáciles, ¿no? Para que todos pudieran entender y quizás pudieran, aquel que quería aprender, identificarse, ¿no? Así nosotros vamos a ver que no todas las personas tienen la capacidad de entender. Quizás nosotros aquí estudiando podríamos salir tras ese que la gente sigue que hace milagros, y al escucharlo nos daríamos cuenta si está diciendo la verdad o nos está mintiendo, si realmente está enseñando lo que está escrito, porque Jesús, Rey de Gloria, por donde Él pasó, estudia la palabra, ¿no? Tiene su tiempo de devocional cada día en donde busca el conocimiento del Señor. Y entonces salir por tras de alguien que a ver si realmente está enseñando lo correcto o está diciendo cualquier barbaridad. Entonces nosotros al salir podríamos quizás identificar eso.
pero hay otros que por seguir por curiosidad no lo podrían identificar. Dice que las parábolas se instalan en nuestra mente de tal forma que nosotros podemos disponernos a entender, ¿sí?, o reconocer la verdad. Allí, si todos nosotros conocemos la historia de Natán cuando se le presenta a David, ¿no? Y le dice que había una persona que tenía una corderita sola, que tenía una ovejita sola, y que había un hombre que tenía un montón de ovejas, de vacas, que tenía un montón, y que vino uno de camino hacia el hombre rico, y que el hombre rico agarró y mató a la única corderita que tenía el pobre, a quien cuidaba, a quien la sustentaba, a quien le daba todo lo que necesitaba. Y este hombre rico, en vez de matar de todo lo que tenía, fue y mató a aquella única corderita. Y mientras David lo escuchaba, dijo, ¿no? Se enfureció, dice, en su corazón, y dice, no me acuerdo la frase ahora, ¿cómo es? Ese tal debe morir. Ese tal debe morir, ¿no? Enojado, ese tal debe morir porque eso no se le hace a uno que tiene una sola ovejita, no, eso no se le quita, porque, ¿no? Y de repente Natán le dice, ese sos vos, ¿no? De repente recibió un cachetazo porque le dice, porque tomaste la mujer de aquel quien había salido a defenderte. La tomaste por mujer, tuviste un hijo con ella. Entonces, muchas veces las parábolas son para identificarnos cuando el que está interesado en el conocimiento busca para tomarlo como enseñanza la parábola y que nos demos cuenta de las circunstancias en las cuales vivimos, o simplemente vivimos cegados creyendo que lo que el otro está haciendo está mal, ¿no? Dice allí, a sus discípulos les es dado a conocer. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí somos discípulos del Señor? Tres, bien, 3 discípulos, 4, bien, ¿no? Porque a vosotros, escuche, porque a vosotros, sus discípulos, os es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Decía, allí también, lo anoté aquí, pues una parábola es como una cáscara que guarda una buena fruta para los diligentes, pero la guarda de los perezosos, ¿no? Cuando nosotros pelamos una fruta es porque queremos comer lo que está allí. Cuando usted pela una naranja, después va a saborear ese jugo dulce de la naranja, de esa mandarina, de esa manzana, ¿no? Pero primero tiene que tomarse el tiempo de sacar su cáscara, de sacar la semilla y de comer aquella fruta. Bueno, la palabra del Señor es así también, dice. Es como una cáscara que guarda la buena fruta para los diligentes. O sea, yo me meto aquí a interiorizarme en sus palabras y voy a encontrar algo tan sabroso, algo tan nutritivo, algo tan fortificador, que me voy a alimentar de lo que estoy leyendo. Pero también la guarda de aquellos perezosos, dice, de todo aquel que ni siquiera se va a tomar el tiempo después de leer una parábola y tratar de entender e identificar el tiempo, las cosas por las cuales nosotros atravesamos, y la gente vive ciega, simplemente sin querer entenderlo, ¿no? Los misterios de Dios son revelados a aquellos que tienen una relación cercana con Él, a través del Espíritu. Dios nos revela, o Dios les revela la palabra a aquellos que tienen una relación cercana con Él, aquellos que buscan tener una intimidad, aquellos que se toman el tiempo de poder cada día abrir su Biblia, abrir su celu Biblia, abrir en la forma que la tenga, pero abrir la Biblia y buscar allí, ¿no?, ese alimento diario que nosotros como iglesia que estudia o como cristianos, como confesando que somos sus discípulos, buscar allí el conocimiento. Dice allí en 1 Corintios 2,
capítulo 2, versículo 6. Yo lo voy a leer en la NTV. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, o los gobernantes de este mundo, quien pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ninguno ha oído, ninguno ha visto y ninguno ha imaginado lo que Dios tiene para el que le ama. Para el que busca esa cercanía, para el que busca el conocimiento, para el que busca esa compañía, para el que busca cada día diligentemente el querer tener esa afinidad que necesitamos tener con Él. Nuestros ojos no han visto, nuestros oídos no han oído. Ni siquiera podemos llegar a imaginarnos lo que el Señor tiene si nosotros o si sus discípulos fuesen obedientes. Creo que ninguna persona, o pocos, podrían sentarse por un momento allí y decir, Señor, de verdad, ni me imagino. Pero en el poco conocimiento que yo tengo, voy a tratar de identificar una vida a tu lado diferente. ¿No? ¿Sin problemas? No le estoy diciendo sin problemas. Pero esa cercanía, esa seguridad de que aunque los vientos soplen, que el mar se levante, que las olas golpeen, todo lo que me pueda pasar, todo lo que esté atravesando, todos los dolores, todos los sufrimientos, poder de verdad tener la seguridad y la confianza de que Él tiene el control y el cuidado de todas las cosas, sería maravilloso. Sería maravilloso poder vivir de esa manera. Dice, en el versículo 12, dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, aquí hay una promesa para los que tienen y buscan más, ¿no? Que dice, al que tiene y busca más, le será dado más. Pero aquel que no tiene, aún lo poco que tiene, pero hay una advertencia para los que no buscan, para los que no usan lo poco que tienen o usan mal lo que tienen. Eso les será quitado. ¿Por qué decía anteriormente? Por perezoso. ¿No? Por perezoso les será quitado. Porque si yo busco, el Señor ve en mí esa búsqueda de cada día. Él me va a dar más. Recién le decíamos, Señor, quiero más. Bueno, ¿querés más? Hay 66 libros. ¿Quieres más? ¿No? De su presencia. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Señor, quiero más. Bueno, acá está. Con esto yo estoy seguro, dice el Señor, que te alcance y te sobra. Te alcance y te sobra para todos los años de vida que tenga. Te va a alcanzar y te va a sobrar para toda la eternidad. Acá hay más. Acá hay más. Como cantábamos recién. Pero el que busca más, se le dará más. El que ni siquiera usa lo poco que tiene, aún eso le será quitado por perezoso. ¿No? Dice allí. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿No? Hagámonos sigamos pensando en esta imagen que yo le decía al comienzo, o vayamos allí, el Señor sobre una barca,
¿no? Predicándole a las personas, hablándole, dándole en este caso la parábola del sembrador, ¿no? Dice que su corazón se ha engrosado de tal forma que allí se puede identificar, ¿no? Diferentes tipos de personas. Una, gente que ignora voluntariamente entre medio de esa multitud. Gente que oye y no entiende. Gente que ve y no percibe. Gente con corazones duros, ¿no? Y así podríamos dar quizás un montón de otros ejemplos más, identificándonos nosotros mismos o tratando, ¿no? de pensar un poquito más profundo en esto. Pero el Señor les daba a entender allí a sus discípulos, ¿no? Les decía, al que tiene interés les será dado a conocer más de la profundidad, pero aquel que no quiere, porque de toda esta multitud que está acá, de toda esta gente que está acá, no todos van a recibir lo que yo le estoy enseñando. No todos van a entender lo que yo le estoy enseñando. Aquel que seguramente perciba, oiga y entienda lo que yo le quiero decir, a donde yo camine, caminará tras mío. Ahí se va a ver realmente si lo que yo le estoy enseñando acá, ¿no? Lo que yo le estoy compartiendo acá, ellos realmente lo toman porque tienen un interés en querer aprender, tienen un interés en conocerme, o simplemente están aquí porque, como muchos de esta multitud, simplemente quieren ver milagros o recibir un milagro sin hacer absolutamente nada, ¿no? Le voy a pedir que me acompañe allí en Hechos capítulo 26. Versículo 18. Nosotros aquí en el versículo 18 dice, si nosotros venimos un poquito atrás vamos a entender el versículo 16, habla de cuando Pablo iba y se le presentó el Señor allí, ¿no? Versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿No? Cuando nosotros nos presentamos, cuando nosotros, en este caso, por ejemplo, nosotros como iglesia, cuando nos paramos aquí a oír a quien tiene, sea quien sea el portador del mensaje, la intención del mensaje, ¿no? El fondo del mensaje siempre será que nosotros podamos entender que lo que el Señor quiere hacer con nosotros es poder rescatarnos de esa autoridad que el diablo tiene sobre aquellos que no rinden su vida a Cristo. Quiere el mensaje nosotros expresarnos que la única forma de poder entender o recibir luz en nuestras vidas es pudiendo nosotros buscar diligentemente el conocimiento de aquel que nos llama a nosotros como sus discípulos para hacer también esta tarea, de llevarles luz a otros, de llevarle claridad, de poder hacer entender a otra persona lo que el Señor quiere realmente con cada uno de nosotros. Dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Amén. También tengo Hebreos, si me acompaña. ¿Está conmigo? Amén. Por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿No? Siempre identificando aquello que el Señor quería hacer ver entre todos sus discípulos, entre toda esa multitud. Diferentes tipos. Porque
Porque yo me hice, en lo personal, muchas veces esta pregunta, ¿no? De decir, ¿le habrá llegado a alguien, ¿no?, lo que pude compartir dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? Pero el Señor me respondía a mí diciendo que esa ya no debería ser mi preocupación. Mi preocupación debería ser compartir lo que Él puso en mi corazón, porque eso ya depende de Él después, ¿no? El dar el fruto en cada uno de los corazones. Quizás muchas veces he llegado al corazón de alguna persona a través de la palabra del Señor, y quizás me entere el día que el Señor me llama a su presencia, no me entere nunca aquí, ¿no? Pero eso como portador del mensaje de la palabra de Dios, a mí me trajo tranquilidad. Saber de que hay diferentes tipos de receptores, diferentes personas con un corazón completamente diferente uno del otro, con disposición o no de recibir lo que el Señor tiene o quiere compartir cada día a través de un mensaje. Versículo 17 dice, perdón, 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Otra vez, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y oír lo que oís y no lo vieron. ¿No? Hay cosas que se nos son reveladas a nosotros en este tiempo. Dice que los profetas quisieron tener la revelación de Dios, pero les fue encubierto y nos fue revelado en este tiempo a nosotros. Usted imagínese la dimensión de la bendición que nosotros tenemos por conocer cada día un poquito de los misterios del Señor. Quizá no tengamos dimensión, quizá no podamos dimensionar lo que el Señor nos comparte y nos enseña a cada uno de nosotros cada vez que estudiamos su palabra. Quizá no podamos comprender, por eso muchas veces no sabemos o no tenemos cómo valorar realmente lo que se nos es compartido. Porque si nosotros, como dice acá, fuéramos bienaventurados, dichosos, gozosos, alegres, felices, porque nuestros ojos ven y porque nuestros oídos oyen y porque los misterios del cielo, del Señor, se nos son revelados a cada uno de nosotros para conocer un poco más de Él, debería nuestro corazón rebosar cada día de felicidad y entender la dimensión de la bendición que nosotros tenemos. Porque no se lo reveló a nadie, se lo reveló a sus discípulos, se lo revela a sus discípulos, le da el conocimiento al que genuinamente cada día busca con necesidad y con anhelo conocer un poquito más de Él. Si nosotros nos quedamos simplemente con lo poco que conocemos o casi nada de lo que conocemos, nunca vamos a poder disfrutar realmente lo que el Señor nos entrega cada día en el estar en una reunión, en estar simplemente en presentarnos cada día delante de su presencia. Si nosotros nuestro corazón pudiera sentir hoy un poquito de verdad esa dicha, ese gozo de poder estar aquí, de verdad que hoy nuestras fuerzas se renovarían. Nuestras fuerzas serían nuevas, aumentarían totalmente al 100%, porque el Señor nos ha hablado en el transcurso de toda esta mañana. Dice, esto es una obra de gran bendición que se verá cumplidamente perfeccionada cuando los que ahora ven mediante espejos borrosamente vean entonces cara a cara. Acompáñenme allí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice la NTV, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo en perfecta claridad,
Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿Amén? Amén. Tal como Dios me conoce a mí completamente. Dice, dame un segundo. Mire para otro lado. Están todos mirando. Dice, quienes ya conocen de Cristo no pueden menos que buscar más y más de su conocimiento. ¿Amén? Otra vez. Quienes ya conocen de Cristo no pueden menos que buscar más y más de su conocimiento. Amén. Bien. Dice, en esta parábola del sembrador Jesús usó ejemplos comunes, ordinarios, simples, sencillos, para que aquellos quienes las oigan puedan entender su aplicación personal. El propósito de usar ejemplos simples conlleva que mientras estamos en nuestras tareas seculares podamos tener a mano la aplicación de la palabra. ¿No? ¿A qué se refiere esto? A que nosotros, dicen, que en nuestras tareas seculares nosotros podamos identificar allí lo que vivimos, lo que nos toca atravesar, identificarlo allí en la palabra. ¿No? Como si usted estuviera allí. ¿Cuántas veces pasa? Yo paso muchas veces acá por la estación cuando bajo del tren, mayormente los viernes o no sé, un día de semana. Y hay un hombre, hay un parlante con dos muchachos o dos mujeres, ¿no? Predicando al aire libre, ¿no? Sin que nadie se le acerque, ¿no? O por ahí uno que a la distancia se para, ¿no? Como queriendo chumear, ¿no? Pero ¿esa tarea es en vano? No. ¿Qué está haciendo esa persona allí? ¿No? Está tirándose, está sembrando, porque aquel que está parado así sin mirar, pero parando el radar, ¿no? Va a recibir algo allí en su corazón, que ya no va a depender de aquel que estuvo allí hablando, va a depender de lo que el Señor haga en el corazón de esa persona. Entonces, nunca será en vano hacer lo que el Señor nos pide a nosotros que hagamos, que es compartir el conocimiento que Él a nosotros nos regala. Pero volvamos a la aplicación de la palabra de Dios en las cosas diarias que nosotros hacemos, ¿no? Volvamos allí y nosotros quizás en el transcurso de esta semana vamos a identificar lo que nosotros estamos haciendo y tratar de buscar allí en su palabra, identificado, ¿no? Es tener presente todo el tiempo ese conocimiento de las Escrituras que nos lleva a comprender la situación que vivimos, las circunstancias que enfrentamos, los tiempos que vivimos, las cosas que pasan. Eso nos hace entender a nosotros y poder comprender verdaderamente que estando ocupado en las cosas seculares, con el trabajo, en el colegio, en las cosas diarias de la casa, podemos estar en nuestra mente identificando su palabra. Podemos estar identificando allí lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? En mi trabajo, yo trabajando, hablando con un compañero, quizá pudiendo compartir lo que me tocó predicar o compartiéndome lo que le tocó hacer en su iglesia, y el compañero que está allí simplemente escuchando, viendo a dos locos que hablan de lo que hicieron, de lo aburrido que fue el fin de semana para ellos, ¿no? Porque ellos jugaron a la pelota, comieron asado, tomaron mate, fueron a la pileta, hicieron listo, dos locos estaban metidos dentro de un lugar, encerrados con un montón, cantando al aire porque no había nadie. Para ellos es aburrido, pero para nosotros es tan fortalecedor, tan edificante, que seguramente ellos en algún momento van a entender, porque al oír van a entender, ¿no? En algún momento lo que nosotros, como locos para ellos nosotros vivimos. Bien, ahora vamos a identificar allí, volvamos, yo le pido que me acompañe allí. Bien, mire, tengo como 6 hojas más, a ver si la que hace más. Tengo un montón más, pero voy a ver hasta dónde llega. Mentira, no tengo más. Bien, dice, versículo 2, 13:2.
Y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron. Y vinieron las aves y lo comieron. En el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿No? Dice, esta semilla de la palabra de Dios parece a veces como un grano de trigo, una semilla seca y muerta, pero todo el fruto posterior está potenciado en ella, ¿no? Usted cuando siembra una planta, le busca de remover la tierra, busca de que no tenga nada para que es de lo que usted sembró allí, ¿no? Pero dependerá también de del fruto que traiga aquella semilla, ¿no? Y del cuidado que usted pueda darle para que dé ese fruto. Dice, cuando se siembra una semilla, en este caso cuando el predicador sale a predicar y siembra la palabra de Dios, la palabra de Dios es incorruptible, ¿no? Es algo que no se corrompe, es algo que lleva en sí tal poder para que dé un fruto que obviamente se va a ver reflejado en el transcurso del tiempo. Por eso, cuando yo leía y leía sobre ello, a mí me producía esa tranquilidad de decir, bueno, lo que yo pueda compartir como portador muchas veces de un mensaje, se verá reflejado en el transcurso del tiempo. Nuestra ansiedad quiere que ese fruto se vea reflejado pronto, pero tiene un proceso en el trabajo del corazón en el que cae, ¿no? Pero también está aquellos que ignoran voluntariamente, decíamos anterior, ¿no? Aquellos que simplemente hoy le toca predicar a Joel. No lo voy a escuchar. ¿Ah? Joel que se dedique a la guitarra, que se dedique a... ¿no? Porque hay una frase, no me acuerdo ahora, más o menos, que nosotros habíamos puesto en el Instagram, que una frase del pastor que decía venir a la iglesia, algo así, no recuerdo, pero venir a la iglesia el día que está el predicador que uno quiere y faltar otro día que no es el predicador que uno quiere, eso es pecado, ¿no? Algo así decía la frase, ¿no? Yo siempre digo y creo, y quizá me equivoco, no sé, en mi pensamiento, que Dios me va a pedir más cuenta a mí de lo que Él me compartió me va a pedir cuenta de todo lo que Él me compartió a través de la persona que yo ignoré, ¿no? Porque en el transcurso de mi crecimiento quizás muchas veces me ha pasado, ¿sí? Predica fulano, no le voy a dar importancia. Y yo digo, seguramente creo que algún día el Señor me va a pedir cuenta de aquello que me predicó a través de esa persona que yo ignoré. Yo creo que el Señor me va a decir, yo te hablé a través de esa persona que en ese día vos voluntariamente cerraste tus oídos para no escuchar. Y después tuviste que afrontar las consecuencias que tuviste que afrontar por haber cerrado el oído cuando te hablé a través de la persona que vos no querías escuchar. Es un pensamiento personal. El que desprecia al enviado, desprecia al que lo envió. Amén. El sembrador es todo aquel que predica. No sabemos en qué tierra caerá, ni hasta el Señor, predicando el Señor mismo allí entre toda aquella gente, ¿no? Obviamente Él ya sabía que no todos iban a recibir lo que Él estaba enseñando, ¿no? Así que imagínense que si a Jesús le cerraron los oídos, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Intentando luchar con la carne que tenemos.
Dice, pero nuestro deber como portador de la palabra del Señor, nuestro deber es sembrar una semilla sana, una semilla limpia y una semilla abundante. ¿No? Nuestro deber como portadores de la palabra del Señor es sembrar una palabra sana, una palabra limpia y una palabra abundante. ¿En dónde se encuentra eso? En la búsqueda que nosotros podamos tener con aquel que nos envía a llevar lo que ha puesto en nuestro corazón para nosotros y para la iglesia. ¿Amén? Amén. El que no la entiende, dice, viene el malo y la arrebata. ¿No? Cuando cerramos voluntariamente nuestros oídos para no oír, esa semilla cayó ahí al costadito y viene el diablo, ¿no? Y se la lleva. Dice, así como Satanás es el gran homicida de las almas, es así también el gran ladrón de sermones. ¿No? Así como él es el gran homicida de las almas, así también él es el gran ladrón de sermones. Todo lo que nosotros podamos hoy tener aquí y que no hayamos tomado, simplemente será arrebatado. Lo sembrado debe cuidarse cada día a través de nuestra relación genuina con el Señor. Versículos 5 y 6, volvamos atrás. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Sí? Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿No? Están aquellos que, dice, reciben la palabra y en el momento, me rellenó la palabra, me llegó, es lo que yo estaba pasando, es lo que ¿no? Dice, ya voy a venir a la iglesia, no voy a faltar más, ¿no? Dice, pero al venir la aflicción, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, dice, y yo busqué, y esta palabra aflicción es la misma que está allí en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo vencí al mundo. Dice la palabra aflicción, ¿no? La tenía anotada aquí La palabra aflicción es que dice, en el mundo nosotros, yo esto lo expliqué, en el mundo tendremos aflicción, presión, opresión. En el mundo vamos a tener tanta lucha, tantas cosas por qué atravesar, pero lo único que nos va a fortalecer y hacer vencer es creer que Él venció y que nosotros podemos también atravesar por ese proceso. Dice que la aflicción es como, este ejemplo que ya lo di también, es como si usted pusiera, no sé, le dan allí una bolsa de monedas de oro, ¿no? Y le dice, agarrá con tu mano todo lo que puedas, ¿no? Todo lo que saque de ahí es tuyo. ¿Cómo haría su mano? ¿No? Intentaría que las venas salgan así, se les tiren los dedos, ¿no? Para poder agarrar y apretar así y sacar todos estos míos. Bueno, esa presión o esa opresión es la que el enemigo hace con nosotros también. Aprieta de tal forma, estruje de tal forma, trae esa presión de tal forma sobre nosotros, que lo único que hace que el cristiano pueda permanecer firme es confiar en que Él venció y que nosotros por creer en Él, por confiar en Él, también vamos a vencer. Amén. Pero el Señor lo dejó bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Dice que los que cayeron en pedregales son aquellos de corta duración, porque al salir el sol, en este caso, al tener aflicción por su palabra, enseguida se olvidan absolutamente de todo, porque creen en un evangelio superficial, que está todo bien,
que está todo joya, que va todo bien y que no pasa nada. Pero cuando las pruebas vienen por su palabra, a causa de su palabra, por querer conocer de su palabra, simplemente desaparecen por completo, ¿no? En este caso lo identifica con el sol, ese mismo sol que da vida a aquella semilla, aquella planta que tiene raíz, ese mismo sol que se identifica allí, quema a aquel que no tiene o tiene poca raíz, ¿no? Que es identificado allí como la aflicción. Pero allí en Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿No? Aquí habla Pablo a los filipenses y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que ustedes sepan que las cosas que a mí me han tocado atravesar han hecho, ¿sí?, que produzca un fruto en lo que yo estoy haciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Quiero que sepan que a través de la aflicción, a través de que pasen por el proceso de la aflicción, por ese proceso difícil, para realmente certificar de que creen en aquel quien dicen creer, va a resultar provechoso para el Evangelio, va a resultar provechoso para aquel quien está a mi lado, va a resultar provechoso para aquel realmente que me vea con esa seguridad de creer en Él. ¿Sí? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que a mí me tocó atravesar, dice, me tocó pasar, han sido para bien, para que esto siga creciendo. O sea, si esto hace que pueda crecer, que las cosas sigan pasando, que los procesos nos sigan pasando siempre y cuando nosotros vayamos a ver allí adelante que ha servido, que lo que nos ha tocado atravesar simplemente ha sido de bendición, no solo para mí, por pasar la aflicción, sino para que la obra del Señor pueda crecer. Dice, la preocupación por el mundo venidero, dice, la preocupación por el mundo venidero favorece el brotar y el crecer de esta semilla. O sea, preocuparnos por las cosas de más adelante, dice, favorece el brotar de esta semilla, pero la del mundo presente, preocuparnos por las cosas del mundo presente, solo sirve para ahogarla. ¿Cuáles fueron esos espinos? Yo me fui en el versículo 7, dice, pero parte cayó en espino y los espinos crecieron y la ahogaron, ¿no? Allí habla e identifica aquellos espinos. En Lucas 8:14 dice que los afanes, las riquezas y los placeres de la vida lo identifican como aquellos espinos, ¿no? Los afanes, que se puede traducir también como ansiedades, las riquezas y los placeres de la vida son aquellos espinos. La preocupación y congoja por muchas cosas suele ir acompañada del descuido de la única necesaria. Claudia no compartía, se lo pedí, ¿no? Porque así está nuestra cabeza, decía, ¿no? Tratando de allí limpiar todo lo que está en nuestra cabeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos compartía Claudia y decía, aquí en nuestra cabeza adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, ¿sí?, mentiras, falsedades, pero también están allí en nuestra cabeza los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, ¿no? Que identifica todo esto. Nuestra cabeza está tan preocupada, la cabeza de las personas está tan preocupada por querer alcanzar los objetivos, por querer tener aquello que todavía no es tiempo de tener, por querer darse los gustos que muchas veces son innecesarios. Está tan preocupada la cabeza de la gente que esa preocupación la descuida de la única necesaria. El Señor le decía, Marta, Marta,
Afanada y turbada estás con tantas cosas. Tu hermana eligió la parte correcta. María eligió la parte correcta. ¿No? Cuando el Señor llama así, Marta, Marta, ¿no? 2 veces tiene que decir, es como una reprensión que el Señor hace. Afanada y turbada estás con tantas cosas. Tu hermana eligió la mejor parte, estar aquí a mis pies para poder oírme. Entonces, esas tantas preocupaciones que nosotros tenemos, muchas veces son las que nos quitan a nosotros, son esos espinos que lo único que hacen es no dejar que lo que el Señor planta en nuestros corazones cada día pueda dar el fruto que necesita dar. Por eso muchas veces los cristianos no viven con gozo en su corazón. Por eso muchas veces los cristianos no tienen la confianza y la seguridad en las cosas del Señor. Porque los afanes, ¿sí?, de la vida simplemente lo único que hacen es quitar el fruto que pueda dar esa semilla. Dice así en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, no este siglo, el afán de este siglo, y el engaño, no las riquezas, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tiene dinero puede tener dinero, pero cuando se afana, no es malo tener dinero, pero cuando su preocupación es solamente el dinero, esa preocupación por ello lo único que hace es apartarlo o es crecer en su corazón de tal forma que va a ahogar absolutamente todo lo que el Señor pueda sembrar en su corazón, porque siempre van a tener las prioridades de sus cuentas, siempre van a tener las prioridades de sus necesidades, siempre van a tener las prioridades de todo aquello que uno quiere alcanzar, siempre va a tener las prioridades de cualquier otra cosa, pero nunca va a tener la prioridad de que esa semilla pueda dar el fruto que nuestro corazón necesita dar. Dice, pero en el versículo 8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice, no dice que esta tierra estaba libre, cayó en buena tierra, ¿no?, sino que no tenía estorbo, ¿no? Cuando un corazón, en nuestros corazones pasan muchas cosas, ¿no? En nuestros corazones nosotros podemos identificar que hay un montón de cosas. Pero si en todas estas cosas nuestra prioridad es Dios, lo que el Señor siembra cada día va a dar un fruto. Algunos van a dar al 100, otros al 60, otros al 30. No importa la cantidad, lo que importa es la calidad, que va a ser allí la misma, porque Dios va a recompensar, ¿sí? Dios va a recompensar el que más allá de todo lo que a nosotros nos toque atravesar, va a recompensar con fruto, porque nuestra prioridad está ahí, descansa en Él. Cuando nosotros descansamos en la promesa y en el conocimiento de la palabra del Señor, vamos a atravesar, todos nosotros vamos a atravesar por diferentes circunstancias, por diferentes razones, por diferentes procesos. Pero si nosotros, a través de ese proceso, le damos la espalda al Señor, demostrándole que no es nuestra prioridad, no esperemos otro resultado más que angustia, dolor, tristeza, enojo, molestia. No esperemos otro resultado si el Señor no es nuestra prioridad. Si nosotros decidimos y determinamos ponerlo al Señor allí como el centro de nuestras vidas, todas nuestras áreas se van a ordenar, nuestras vidas se van a ordenar. Vamos a tener problemas, lo vuelvo a repetir, vamos a pasar por procesos, por circunstancias, pero decía allí, ¿no?, el versículo que leíamos anteriormente, que atravesar por todo ese proceso para que después podamos ver el fruto tiene sentido. Tiene sentido atravesar por todo ese proceso, porque atravesar por angustia, por dolor, por tristeza, por preocupación, por persecución, nos traerá y nos fortalecerá, porque buscaremos nuestro refugio y buscaremos lo que necesitamos en el conocimiento
del Señor, de su palabra. Y su palabra va a ser a la que nosotros decíamos anteriormente, la que apliquemos en cada circunstancia de nuestras vidas. Entonces todo lo que nosotros nos toque atravesar, lo vamos a identificar aquí, y la respuesta del Señor va a ser que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que si nosotros confiamos, nosotros también podemos vencer, porque estamos con el vencedor, porque estamos con aquel que venció. Entonces, descansemos en la seguridad que el Señor nos produce y nos ofrece cada día. Esa seguridad que no la vamos a encontrar en otro lugar. Usted no va a encontrar, ni yo, vamos a encontrar seguridad. No vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar tranquilidad, no vamos a encontrar un tiempo de quietud en nuestras vidas, si no es con el Señor. Si no es con el Señor. Podremos atravesar, como dije, diferentes procesos, pero nuestro corazón tendrá paz en medio de la tormenta. Nuestro corazón tendrá y estará anclado allí, en nuestra roca, en aquella roca que es segura, que es inmovible, que es única, la que nos ofrece esa seguridad. El único que nos ofrece esa seguridad en esta mañana es el Señor. El versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esto es lo que yo tenía para compartir. Espero que sea de bendición, que no se quede solamente con lo que quizás usted pudo haber tomado de la palabra, de lo que yo le compartí. Vaya a su casa, siéntese a la tarde, ore y lea nuevamente. Así va a encontrar seguramente un montón de otras cosas más que el Señor tiene para revelarle en su palabra. Yo ayer me puse a preparar la prédica, ¿no? Esperaba que mi amigo me diga: no te preocupes, mañana predico. Y me dijo, Gonza, si necesitas ayuda, hace de cuenta que no estoy. Estoy orando por vos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Diego agarraba el chavo el palito y seguía. Bueno, agarré mi bici, mi baldecito de herramientas y me fui a preparar, pero me puse allí, 4:30 de la tarde, eran 12:30 de la noche, y yo estaba leyendo sin sueño. Cuando usted se mete allí en buscar, en este caso, en preparar una prédica, o en buscar del alimentarse en la palabra del Señor, pasará allí el tiempo, pasará la hora. Yo salí de mi habitación y le digo: me dijo, ya es de noche. Sí, ya es de noche, ¿no? Pero estaba tan gozoso y disfrutando allí de lo que estaba haciendo, que de verdad pasó el tiempo y le doy gracias a Dios, ¿sí? Porque lo que vos hiciste también va a producir fruto en tu corazón. Lo que vos hiciste también de ayer y de hoy, tu semblante es diferente por haber hecho eso. Así que no bajes los brazos, seguí adelante en lo que estás haciendo, porque el Señor tiene cosas para vos, pero depende de vos, ¿sí? Así que espero que sea de bendición esta palabra y que Dios los bendiga grandemente. Amén.